La Brigada Paralela en Libertad les va a regalar un libro, como hemos hecho cada vez que nos hemos reunido. Anda por ahí la coordinadora de la brigada en la última fila, Paloma Saiz, que hay que agradecerle no solo porque colabora en esta operación, sino porque estuvo cargando los pinches paquetes que pesan un huevo. Pero además les vamos a regalar un libro muy particular. Pablito cometió un desliz cuando dijo: los conservadores culeros hablaban mal de Hidalgo, pero también los liberales. No. Que Mora haya derrapado es una parte de la historia. El conjunto del liberalismo de la generación juarista era profundamente independentista. Y de hecho, la construcción de la continuidad entre independencia, movimiento liberal transformador, guerra de reforma, lucha contra el imperio de Maximiliano, y que llega hasta la revolución a través del liberalismo magonista, está nutrida de las millares de páginas que escribieron los liberales en la lucha contra el santanismo, contra el imperio, contra la intervención. Y entonces recogimos lo mejor del liberalismo hablando de Morelos, y el libro se llama El machete de la nación. Está potente. Entonces son textos de Guillermo Prieto, de Rivapalacio, ¿no? Contando historias, anécdotas. Y está a tono con el ambiente que estamos creando. Hay un ambiente como motinero, ¿no? Aquí hoy. Y ese tono, ¿qué fue la independencia? El gran motín popular. Cuando uno revisa la historia a lo largo de los 11 años de lucha popular contra el gobierno imperial español, te encuentras 12,000 anécdotas que te reflejan de dónde viene la propuesta de independencia y a qué tipo de demandas está ligado. En esta zona de la ciudad actuaba un cuate que llamaban el atolero, cuyo nombre nunca hemos podido recuperar, que se levantó 7 veces, ¿sí? Y a cada rato se levantaba, se echaba un mitin, se subía a un caballo, agarraba el machete, decía hay que matar gachupines, y se los chingaban, y al bote. Y entonces, como además lo acusaban de que lo hacía siempre en estado ebrio, porque eran motines de uno solo, los motines del atolero. Bueno, pues una vez el atolero en la Lagunilla se echó un motín en medio de un mercado y que prende. Y entonces ya se lo tomaron en serio el atolero y ya lo dedicaron al bote permanente. Historias como esas, por millares. Las historias de las mujeres nunca se recogen en la primera fila en la historia del movimiento popular. Apenas en los últimos años hemos tenido capacidad para darle el lugar de reconocimiento a la presencia de la mujer. Pero en la pequeña historia de la independencia está repleta de historias de movilizaciones de mujeres, desde capitanas del ejército insurgente, ¿sí?, hasta la maravillosa historia de María la Griega, que en el sitio de Cuautla se volvió heroína. Y vean qué historia más bonita. Miren si no hay que quererla, María. Morelos, en el sitio de Cuautla, estaba en una situación muy particular. Tenía Calleja cercándolo, pero a su vez tenía cercado a Calleja porque le había cortado la retirada con la Brigada de Caballería de Matamoros y le impedía la llegada de municiones. Entonces se creó una situación muy particular. Morelos sabía que si hacía gastar bala al ejército que lo estaba sitiando en condiciones verdaderamente terribles, porque el sitio de Cuautla es una de las grandes epopeyas militares de la historia de México, podía debilitarlo. Y entonces se inventó en el ejército de Morelos algo que luego en la guerra contra los franceses se practicó una y otra vez, que eran los famosos santiaguitos. Los santiaguitos eran una locura, y volveré sobre la palabra locura. Tú brincabas a caballo, tu trinchera, y te ibas hacia las trincheras enemigas, y con reata lanzabas a un culero, lo lazabas a un culero, un cañón, un rifle, y te lo traías. Bueno, es verdaderamente delirante. Era ir a pecho descubierto, montado a caballo, ¿no?, al azar a un desdichado y traértelo, ¿no? Esos eran los famosos santiaguitos, cuyo objetivo, ¿sí?, que había sido la orden de Morelos, que no inventó los santiaguitos, pero sí dio la orden, era obligarlos a gastar bala al ejército cercador. Y ahí dejaron la vida un montón de gentes, pero también a algunos les salieron bien. Bueno, pues esta mujer, María la Griega, inventó una variante de los santiaguitos, que era: se brincaba la trinchera en la zona del este de Cuautla, saltaba de su trinchera, corría 10 metros hacia las trincheras del ejército realista, se volteaba,
se levantaba la falda y les enseñaba el fundillo de los gachupines, con lo cual desataba una tormenta de balazos. Esta historia hubiera pasado desapercibida si no hubiera alguno de los dos personajes que registraron las pequeñas historias del sitio de Cuautla, y además si no estuviera el parte médico, porque resulta que en una de estas le metieron un balazo en una nalga y hay un registro de cómo la curan en el bando independiente. Compañeros, como decía hace algún tiempo, para huevos mis ovarios, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno ajeno, externo a todos nosotros, o de la conexión entre los mexicanos de hoy y los mexicanos de entonces. Cuando un presidente de México, desde el balcón presidencial, retóricamente dice: ¡viva Hidalgo! ¡Viva Allende! ¡Viva Morelos! Luego tartamudea porque es medio pendejo, se le olvida alguno, ¿no? ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Uno tiene la sensación de: órale, güey, infórmanos de si esos nos dieron patria, ¿quién nos los está quitando, pues, no? Pero además, ¿de veras te lo crees? ¿De veras crees que este ritual, desprovisto de todo contenido, tiene alguna significación? ¿De veras te puedes creer que Fox, para poner el ejemplo más delirante, que ni sabía tocar la campana, muy pendejo, hay nomás que ver sus gestos titubeantes, ¿no? Y ondear la bandera, puta, nunca había nadie ondear la bandera tan mal, chinga, ¿no? ¿De veras puede tener alguna identidad con Hidalgo? Un ranchero reaccionario conservador de Guanajuato. Hidalgo se lo hubiera comido en la campaña de Guanajuato, lo hubiera despojado de su hacienda, lo hubiera traído a cintarazos, que era lo que hacían con los gachupines ricos que combatían al movimiento de independencia, hasta que en Guadalajara Hidalgo se le pasó la mano y ordenó el asesinato como de 70, 80 rehenes que tenía. ¿Qué identidad puede haber? Cuando Pablo menciona la palabra un cura loco, refiriéndose a la manera como Televisa ha estado retratando al personaje y toda esta nueva oleada de revisionismo histórico conservador, yo me quedé pensando y dije: sí, o sea, le reconocemos su locura. Piensen si no es locura. Hidalgo es un personaje periférico en la conspiración de Querétaro. No está en el centro, no es el caudillo, no es el dirigente de la conspiración. ¿Sí? La conspiración es una conspiración chocolatera donde se habla mucho, pero se actúa poco. El único que tiene una articulación militante profunda es Allende. Allende sí crea una red de conspiradores armados, reúne armas, reúne fusiles, ¿sí? Reúne contactos y está listo desde Veracruz hasta el Bajío, toda la red de la conspiración. El resto se desfonda de la manera más trágica. Cuando lees, la gran fortuna con la independencia es que la documentación está ahí, y es una documentación maravillosa. Los mexicanos tenemos acceso a información que está escondida entre líneas. Lees las declaraciones de los capturados por la policía en Querétaro y son para tirarte del horror. No, yo no estaba ahí. No, yo nomás iba porque el chocolate era muy bueno. Bueno, sí, hablábamos de temas generales. Puro culero que se está huyendo. El único personaje en los capturados, y bueno, la definición de Domínguez es gratuita. Domínguez era un mandilón de tercera que incluso favorece la represión. El único de los conspiradores detenidos en Querétaro que lees lo que dice y de veras dices: este es de los míos, es Epigmenio González, del que les voy a hablar cuando termine esta historia, porque quiero sumar su nombre al grito por razones que rápidamente ustedes entenderán. Epigmenio dice: sí, estábamos conspirando, sí, yo era el armero de la revolución, sí, y si hubiéramos ganado, estaría usted sentado aquí, yo allá, y íbamos a ver cómo nos tocaba. Todos los demás salen en fuga, y de repente el centro de una conspiración que se desmoronó, ¿sí? Las relaciones con Guanajuato se pierden, Reaño, con el que se había coqueteado, se raja, los contactos en Veracruz desaparecen, queda los que vienen huyendo, que por cierto la historia de cómo le llega el mensaje a Hidalgo es maravilloso, porque el mensajero se detuvo en un coleadero y se empedó y no llegó hasta 24 horas después, ¿sí? La historia es Allende, que mantiene la red de algunos copiadores, sobre todo en la zona del Bajío,
y que están dispuestos a huir porque se cayó la conspiración, como tantas otras conspiraciones se habían caído en los años anteriores. La historia de conspiraciones fracasadas en el principio del siglo XIX, así. Y entonces, ¿qué ocurre? La figura de Hidalgo es determinante, como bien han dicho los compañeros. Es el hombre que dice, no, momento, vamos. Y cuando dice vamos, ¿qué tiene? Esta idea que es muy bonita, pero poco ajustada a la realidad, de contaba con el pueblo. Chile, el pueblo hay que convocarlo a ver si sale, ¿sí? Cuando toca a la misa de madrugada, a la misa de las 6 de la mañana, se reúnen 200 personas escasas. Y a esos a los que convoca, a una revolución, llama a tomar las armas. Y es cierto, hay un núcleo de conspiradores ahí, ¿sí? Pero conspiradores de qué fuste, de qué tamaño. El armero de la revolución, Epigmenio, cuando lo detienen, tenía 8 paquetes de pólvora y tenía un cohetero haciéndole balas para escopeta, no balas, cartuchos para escopeta. Imagínense el nivel de profesionalidad. Y tenía, y esto aparece en el juicio, 40 palos para hacer lanzas, no 40 lanzas, los puros pinches palos. Todavía no habían conseguido las picas de las lanzas, ¿sí? Cuando pone en armas al primer núcleo en Dolores, estás hablando de un núcleo de 25 rancheros con escopeta, que estaban más o menos en la conspiración, los primeros contactos de Allende, de los dragones de la reina, y entonces, ¿qué demonios pasa? Y ahí los historiadores profesionales, conservadores, de veras dan lástima, porque son incapaces de explicarlo. Cuando de repente, 10 días después, está en Guanajuato con 25,000 hombres. ¿Cómo levantas? Y bueno, la historia es bien sencilla, si vas siguiendo lentamente qué es lo que está pasando. Hidalgo le habla en lengua a las comunidades. Estás hablando del México de 1810, 90% de los mexicanos de 1810 son monolingües, compañeros, ¿sí? La transmisión de la idea del Fernando VII, vamos a salvarlo, que Hidalgo pronuncia en cartas y discursos dirigidos a las élites criollas y mestizas de México, le está llegando a 2,000, a 3,000. ¿De dónde salieron los 22,000 indios encuerados que acompañan a Hidalgo? ¿Qué eran eso? Indios encuerados. Los retratos de época te cuentan como al pasar frente al río de los Conejos, en las afueras de Guanajuato, el río venía seco y lo dejaron pelón de piedra redonda. Pelón, lo limpiaron un pinche río entero. Y tú dices, ¿qué ejército más raro que se dedica a agarrar piedritas? Piedritas madres. La piedra de canto rodado, como todos los que han vivido cerca de un río, sabes, la que vuela más lejos. ¿Cómo atacas la Lóndiga? No tienes artillería. Estás hablando de un edificio de muros de 1,40 m, 1,50 m de ancho, ¿sí? Con aspilleras, con un techo que domina la zona completa donde hay francotiradores. ¿Cómo chingados enfrentas eso con 40 lanzas, 200 escopetas? A pedradas, compañeros. El primer ataque a la Lóndiga se produce cuando miles de indios desnudos se lanzan aventando piedra. Para tirar piedra a alguien que está armado, no puedes hacerlo a más de 30 metros. Pasemos la historia por el rasero del sentido común. Una piedra tirada a 50 metros, a no ser que seas muy chingón o que sepas manejar la onda, para nada. Tienes que poner el cuerpo. Contra fusiles que tienen 80, 70 metros de distancia de puntería fija, ¿sí? Era la masacre. Bueno, pues bajaron a los defensores de la Lóndiga y hay 2 o 3 crónicas muy bonitas. Una que cuenta que el cielo se ennegreció de la pedriza que les metieron y al obligarlos a bajar pudieron asaltar la puerta y eso tomó horas. Y estás hablando de gente que a pecho descubierto. Pero además, ¿qué tipo de gente eran estos indígenas y quién los había convocado y para qué? Los había convocado Hidalgo a la revolución. Saquearon las haciendas, corrieron a los gachupines, abrieron las trojes, sacaron el maíz y familias enteras integraban el ejército de Hidalgo, ¿sí? Estás hablando de que Hidalgo en lengua, porque cuando hablas del padre de la patria, dices, yo tenía un padre inteligente, chinga, habla 7 idiomas, habla castellano, latín, cura y en Nueva España, habla francés, traductor del francés. Pero ¿de qué traduce?
traduce canciones de cuna, ni madres, traduce el Avalo de Molière, la primera traducción prohibida por la Inquisición en la América hispana, la hace Hidalgo, ¿sí? Estás hablando de alguien que leyó Maquiavelo en italiano, estás hablando de alguien que había leído el Corán, y que cuando leyó la Biblia, a cada rato lo estaban acusando en la Inquisición. No, porque Hidalgo, el don Miguel Hidalgo dice que los Reyes Magos no existen. Pues yo también, hombre, ¿no? Por eso lo quiero tanto, chingada. Y hace una lectura crítica de la Biblia. Bueno, pues este hombre habla purépecha, habla otomí y habla náhuatl. ¿Y en qué le habla a las comunidades indígenas a las que levantan armas? Pues en lengua. Tenemos registro exacto de lo primero que dice cada vez que toma un pequeño poblado en la ruta Dolores-Guanajuato. Lo primero que hace es, se pone frente a la cárcel, abran las puertas y siempre dice la misma frase. Y está registrada en 4 o 5 lugares diferentes. Dice, hijos míos, salgan. Su justicia no es nuestra justicia. Mexicanos, mexicanas, han pasado 200 años. ¿Podemos repetir la frase? Podemos decir, su justicia no es nuestra justicia. Pues esa es la identidad de Hidalgo, hombre. Esa es nuestra identidad. Hidalgo es nuestro. No puede ser el hombre del poder. ¿Qué pinche identidad puede tener el tipo ese que va a echarse el rollo en Palacio? Se va a parar frente a la cárcel y va a decir, salgan, hijos míos, su justicia no es nuestra justicia. No, está dedicado a meter mexicanos a la cárcel, ¿sí? A los que tienen culpa, a los que no tienen culpa, y todavía faltaría meter a muchos más. He ahí por qué la revisión de la independencia se vuelve una revisión que alimenta el movimiento popular, porque encontramos lazos de identidad, porque nos encontramos en el Morelos, cuando en la campaña de Guerrero, de repente el cuate se detiene a medio camino y dice, momento, y edita el primer edicto socialista en la historia de México, que se dice, los precios de los artículos de la primera necesidad quedan sujetos a control, porque nadie tiene derecho en tiempos de guerra a estar hambreando al pueblo. Y fija el control de precios para maíz, chile, frijol, ¿sí? Estás hablando de este tipo de personajes, estás hablando de este tipo de historia, estás hablando, y por eso no puede haber identidad en el poder cuando cuenta la independencia. Hidalgo era mujeriego, sí, como todos los curas de la Revolución de Independencia. No hay uno solo que haya yo registrado que no tenga hijos. El padre Torres, Matamoros, Hidalgo, Morelos. ¿Por qué? Y es que hay que hacerse las preguntas. Pues porque para todos estos personajes el curato era la manera de ingresar a la educación superior bloqueada en una sociedad de castas. La posibilidad de ser universitario iba por el lado de la iglesia, pero además porque son curas con propuesta social. Todos ellos tienen vinculaciones con las comunidades en términos de procesos productivos, defensa legal de los desposeídos. No es casual, hombre, ¿quién va a hablar 3 lenguas, aparte de las lenguas cultas, digamos, que necesita para sobrevivir? Son las lenguas de contacto. Solo hablándole a las comunidades en un país monolingüe puedes tener la reacción y la respuesta, ¿sí? Este es el Hidalgo que una y otra vez surge como un gran personaje. Y que se jugó a las cartas su primera colegiatura, pues sí, es cierto. Y que estuvo, y no era mujeriego, es mentira, son rumores del enemigo. Tuvo 2 relaciones matrimoniales, las 2 de muy largo tiempo, en las que tuvo hijos. Por cierto, a la segunda de sus mujeres la volvió loca la Inquisición, obligándola a que renegara de su ex compañero, ¿no? Y que era un cura loco, pues sí, era un cura loco. Hay que estar loco para de repente subirse a un pinche balcón y decirles, vamos a la revolución social, a 200 pelados en un pueblo de Dolores contra la estructura del imperio español, ni más ni menos. Pero hay locuras y locuras, ¿sí? Hay una locura insana que te convierte en paranoico, delirante, perseguidor de mexicanos como Díaz Ordaz, y una locura maravillosa que te dice nada es imposible y la revolución está a la vuelta de la esquina. ¿Podía Hidalgo calcular en los primeros momentos de la insurrección hasta dónde iba a dar? Imposible. No tenía en esos momentos conocimiento de qué tan se había sostenido la red conspiradora, pero sabía que vivía en una sociedad en la cual una chispa, como diría años después Mao Zedong, incendiaba la pradera. Una sociedad donde la represión y opresión del pueblo llano y la opresión política de mestizos y criollos y la opresión económica era de tal grado
que reventaba ante la convocatoria justa. Esa es la grandeza de Hidalgo, no su capacidad de prever, sino su capacidad de lanzarse a cambiar. Hay por ahí mil debates muy divertidos en los que podríamos entrar sobre si son ciertas o no son ciertas las retractaciones de Hilario Morelos. Yo creo que hay muchas dudas al respecto, pero bueno, podríamos discutirlo con calma, etc. Lo que no deberíamos discutir es la necesidad de que nos pongamos a estudiar historia, porque ahí está la gran sabiduría de la lucha popular. Este país se ha construido a lo largo de 200 años, los que tenemos cerca, de resistencias maravillosas, contra poderes prácticamente imposibles. Díganle a Zaragoza, y yo se lo digo todos los días, coño, díganle a Zaragoza, vas a parar a los suavos en Puebla. No se lo cree, hombre. El ejército profesional más importante del mundo, con una trayectoria que viene de 200 victorias, y lo va a parar con Zacapuastlas, que por cierto no eran Zacapuastlas, ¿sí? Los Zacapuastlas no eran Zacapuastlas, lamento informarles. Y los va a parar con una carga cerro para abajo, ¿sí? En las cartas previas al cerco a la batalla de Puebla I, la del 62, Zaragoza dice, aunque sea manden cacles, porque pavota no da el ejército de Oriente. Está pidiendo guaraches, ¿sí? Hay una carta al ministro de la guerra donde dice, mándenme velas de barco. Y tú, ¿para qué chingas quiere velas de barco el general del ejército de Oriente en Puebla? ¿Sí? Quiere velas de barco para hacer camillas y para hacer catres y para hacer vendas en los hospitales. Esta es nuestra historia, de ahí venimos, y porque de ahí venimos sabemos a dónde vamos. Cierro contándoles la historia de Epigmenio porque quiero introducir una modificación al grito, y desde hace años lo vengo proponiendo y nadie me hace caso, coño. Es la siguiente: Epigmenio González, el armero de la revolución, el de los 200 palos. Bueno, lo detienen, lo juzgan, lo condenan. Para esto Hidalgo va hacia Guanajuato, el terror recorre la sociedad novohispánica y no se atreven a dejarlo en la cárcel en Querétaro, lo mandan a la cárcel en la Ciudad de México. Epigmenio llega, calcula, descubre una ventana y por la ventana empieza a conspirar con los que pasan, hasta que encuentra unos que le hacen caso. Y entonces crea una célula de conspiradores ventaneros desde la cárcel donde está metido hasta que lo cachan. Y entonces lo cachan organizando una segunda conspiración, porque la primera no salió bien, desde la cárcel, desde un segundo piso en la ventana, y tiraba rollo a los que pasaban hasta que encontró a algunos que le latía lo que decía el loquito del segundo piso. Y al pobre, no, ni más ni menos, que me lo mandan a la prisión de castigo más importante que había esa época en México, el Fuerte de San Diego en Acapulco, que era una prisión, no sé si han estado en él, con tinajas, donde se conservaban alimentos, que son hoyos en el suelo, que te meten por un tragaluz en un sótano y sus suelos, y era la prisión de alta seguridad, muy parecida a la de Ulúa en Veracruz, que también se usaría para lo mismo. Y entonces a Epigmenio lo meten ahí. El estado de la prisión es tan terrible, agua 10 centímetros a los tobillos, enfangada y pudriéndose, que el tipo se enferma, tiene lo que llamaban en aquella época unas fiebres tercianas, que vaya usted a saber, algún médico me podrá explicar qué demonios eran, pero queda muy lastimado por las fiebres, y entonces está ahí en San Diego, y de repente llega Morelos acaudillando sus tropas a tomar Acapulco. Y el hijo de la chingada del gobernador de la prisión no se le ocurre otra cosa que agarrar a Epigmenio, ponerlo en una barca, mandarlo a uno de los barcos que estaban en las afueras de Acapulco, y me lo mandan a Filipinas. Epigmenio. Y ahí va a dar a Filipinas Epigmenio. Como llega como reo de alta seguridad, ¿sí? Lo someten a un régimen de trabajos forzados. Eso quiere decir que de sol a sol trabaja en una hacienda cañera, en un pequeño poblado agrícola en Filipinas como trabajo esclavo. Y se pasa de 1810 que lo detienen a 1821, en que supuestamente Epigmenio dice, bueno, pues ya hubo independencia, ya suélteme. Y le dicen, no, el gobierno colonial español no reconoce la independencia de México. Y me lo dejan hasta 1831, ¿sí? En que se produce el reconocimiento de la independencia de México. O sea que se pasa 21 años preso Epigmenio.
Después de esto lo sueltan en Filipinas. Pues anda pidiendo limosna. Finalmente consigue limosna y va a dar a España. En España sigue pidiendo limosna para volver a la Nueva España, ya México independiente. Y finalmente se encuentra a un español liberal que le paga el viaje. Y entonces llega en 1832 a la Ciudad de México. ¿Y a dónde vas? Pues a Palacio, ¿no? Y entonces va a Palacio, toca la puerta de Palacio, lo recibe un centinela, y dice: muy buenas, soy Epigmenio González. El otro dice: ¿y a quién quería ver? Y entonces Epigmenio dice: pues es que, pues a los jefes, ¿no? Yo soy uno de los padres de la patria. Soy el primer armero de la Revolución de Independencia. Y he pasado 21 años de prisión a causa de eso. Y le dicen: no, la lista de los padres de la patria ya está completa. Hidalgo, Allende, Aldama, Basolo. No, está a chingar a su madre. Y ni lo reciben. Y Epigmenio viaja, llega a Querétaro, descubre que su familia ha muerto, ya no tiene parientes, está solo, y termina de velador de un museo en San Luis Potosí, donde afortunadamente un periodista lo encuentra y cuenta toda su historia, gracias a lo cual hoy sabemos y hemos visto pinturas de Epigmenio. Está hecho una mierda ya después de los 21 años. Entonces, a la hora que digamos viva Hidalgo, viva Allende, viva Morelos, viva Epigmenio González, ¿no? Reconstruyamos el error histórico de no haber devuelto al primer armero de la Revolución el derecho que tenía a ser nombrado entre los padres de la patria. Porque esos son nuestros padres de la patria, con ellos hay identidad, a ellos reconocemos como los fundadores de un proceso de independencia que todavía no ha terminado. Muchas gracias, compañeros. Bueno.